Hoy vamos a hablar sobre un síndrome, un trastorno renal ocasionado por un conjunto de enfermedades caracterizado por el aumento en la permeabilidad de la pared capilar de los glomérulos renales. Si alguna vez has ido a orinar y ves que hay mucha espuma, como en este vasito, o has visto que algún paciente tuyo está orinando o te platica que está orinando y que sucede algo como si se estuviera sirviendo un vaso de cheluqui y no precisamente para tomársela bien fría, déjame te digo que está eliminando más de 3.5 gramos de albúmina de proteína a través de la orina. Vamos a platicar un poco sobre lo que es el síndrome nefrótico. Rápidamente, nada más para comentarte que el síndrome nefrótico afecta a cualquier edad, aunque predomina en los niños con una proporción entre niño y adulto de 26:1. También existen diferencias en la presentación en ambos grupos de edades. En los niños también la glomerulopatía más frecuente o enfermedad de cambios mínimos, pero estas vamos a estarlas viendo un poquito más adelante para no engancharnos, ¿sale? ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatología, de lo que viene siendo esta lesión renal, por así decirlo, de este síndrome. El glomérulo renal está encargado de filtrar la sangre que llega al riñón. Está formado por capilares muy pequeñitos con poros que permiten el paso de moléculas pequeñas. Pero cuando no es así, las macromoléculas que son de más de 40.000 daltons, como son las proteínas, en el síndrome nefrótico, en el glomérulo, cuando están afectados los glomérulos por una inflamación o una hialinización, que es por una formación homogénea cristalino dentro de las células, también conocida como necrosis aséptica, permite que las proteínas como la albúmina, la antitrombina o la inmunoglobulina lo atraviesen y que empiecen a aparecer. ¿En dónde, señores? Tambores. Va a aparecer en nuestra orina, en nuestra pipí, cuando vamos a hacer en el pipí run. La albúmina es la principal proteína de la sangre que es capaz de mantener una presión oncótica, lo que evita la extravasación de fluidos al medio intersticial y consecuentemente la formación de algo que se conoce como edemas. En respuesta a la hipoproteinemia, el hígado pone en marcha el mecanismo compensatorio que consiste en la síntesis de una mayor cantidad de proteínas, tales como la alfa-2, la macroglobulina y las lipoproteínas, siendo estas últimas las causantes de una hiperlipemia, que incrementa el riesgo cardiovascular en los pacientes. Problemitas del corazón. ¿Cuáles son las causas? A ver, ¿cuáles serían las causas de esto y cómo podríamos clasificarlas? Te voy a comentar que el síndrome nefrótico es causado por una afección glomerular o bien por una enfermedad renal como una glomerulonefritis primaria o bien por enfermedades extrarrenales que afectan al riñón, una glomerulonefritis secundaria. ¿Sale? Estamos hablando de primarias, secundarias y no precisamente de cuando estamos chiquitines y que vamos al school. ¿Sale? Vamos a platicar sobre las glomerulonefritis primarias. La glomerulonefrosis primaria se clasifican con su criterio histológico. 1. Te voy a comentar de la enfermedad de cambios mínimos. Esta es la causa más común del síndrome nefrótico primario, que parecen normales a simple vista en un microscopio óptico y solo con el microscopio electrónico se aprecian, así como con mis lentes que traigo aquí en la de Iron Man, se aprecian en la lesión. También hay una intensa proteinuria. Sasquatch, hasta aquí vamos bien. Vamos a hablar de otra de las primarias, que es la glomerulonefritis membranosa. Es la causa más común en adultos. Es una inflamación de la membrana del glomérulo. Dificultan la función y filtración de lo que es el riñonsuki. El motivo por el cual se engruesa dicha membrana no es del todo conocida. Se asocia con enfermedades de origen genético hereditario. O sea que aquí viene la herencia familiar, pequeñuelos. Así que ya saben, el árbol genealógico tiene importancia. Glomerulonefritis mesangiocapilar. Esta es la inflamación del glomérulo junto con el depósito del 50% de los glomérulos del paciente, que muestra formas de unas formas que son en forma de seminula en una biopsia del riñón. ¿Sale? ¿Vale? Vamos hasta aquí bien. Glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esta se caracteriza
por la aparición de un tejido cicatricial en los glomérulos. El adjetivo focal es debido a que en algunos de los glomérulos se presentan esas cicatrices, mientras que en otros permanecen intactos. El término segmentaria representa que solo una parte del glomérulo ha sufrido el daño. Déjenme acomodo un poquito la silluki porque me estoy cayendo. Ahora vamos a platicar de lo que son la glomerulonefrosis secundaria. Aquí ya estamos un poquito más adelante. La glomerulonefritis secundarias, estas se mantienen con el mismo patrón, guardan características que las diferencian. A ver, vamos a ver las diferencias. Mantienen el mismo patrón histológico, pero que las causas las hacen diferentes a las primarias. Vamos a ver. Una nefropatía diabética. Se trata de una complicación que se da en algunos diabéticos. El exceso de la glucosa en la sangre termina acumulándose en las estructuras renales, pudiendo esto hacer que se inflamen y que no puedan cumplir correctamente su función. Esto conlleva a la filtración de proteínas en lo que teníamos acá, en la poderosa orina, en la pipí. Y bueno, vamos a hablar ahora de otra, la que es de el lupus eritematoso sistémico. Esta enfermedad es autoinmune, ya lo saben, o si no, recordemos que es autoinmune y puede afectar a varios órganos, entre ellos el riñón, por el depósito de inmunocomplejos típicos de esta enfermedad debido a la inflamación provocada en los riñones. Se le da el nombre de glomerulonefritis lúpica. La sarcoidosis, que esta no es muy frecuente que afecte al riñón, pero en ocasiones el acumulo de granulomas inflamatorios, esto en los glomérulos, puede desencadenar en el síndrome nefrótico, que es el que estamos hablando. Otra que también puede ocasionar es la sífilis, la señora sífilis también. Esta enfermedad en su estado secundario a las 2 u 8 semanas del comienzo puede llegar a lesionar nuestro riñonzuki. La hepatitis B también, estas estamos viendo las que son infecciosas, y hepatitis B determinados por antígenos presentes en la hepatitis pueden conglomerarse en los riñones y dando un daño renal. Síndrome de Sjögren o de Sjögren, espero haberlo pronunciado bien. Al igual que ocurre con el lupus eritematoso sistémico, al ser una enfermedad autoinmune facilita el depósito de inmunocomplejos en los glomérulos causado por su inflamación. Otro también, y que es muy común, tan común como yo, que es el VIH, y que en esta los antígenos del virus provocan una obstrucción de la luz de los capilares glomerulares que altera la función que es una función normal del riñón. Por lo tanto, al alterar esta función, bueno, pues nos va a ocasionar este problemita renal. Amiloidosis también, y este es el depósito de una sustancia amiloide, proteínas con una estructura anómala en los glomérulos, y esto ocasiona y hace que modifique la forma y la función de los mismos. Un mieloma múltiple también se puede depositar en cadenas ligeras o cadenas muy pesadas, monoclonales de las inmunoglobulinas en la forma no amiloide en la membrana basal glomerular. ¿Cómo vamos hasta aquí? Esperemos que esté siendo comprensible el video, y recuerda suscribirte en el canal, que vamos a seguir subiendo más información referente a algunas patologías renales. Continuemos con la vasculitis, que es la inflamación de los vasos sanguíneos, el nombre nos lo menciona, que son la inflamación de los vasos sanguíneos a nivel del glomérulo, y que este impide un flujo normal, un paso de la sangre, y que compromete pues la irrigación del riñón. Otra es el cáncer. La invasión de un glomérulo por células cancerosas también puede hacer una disfunción renal, una perturbación a lo que se conoce como un funcionamiento normal. Algún trastorno genético, existe una variante un poco frecuente en el síndrome nefrótico llamado síndrome nefrótico congénito. Espero estar bien hasta aquí con ustedes y que no vayamos muy rápido. Y esto se trata de una enfermedad genética en la que la proteína de la nefrina, que es un componente que sirve como una barrera de filtración glomerular, está alterada en el riñón de estos pacientes que empiezan con esto.
Y que otra cosa también, ojo, mucho ojo con esto, porque muchos lo utilizan como algo recreativo, que son las drogas. Las sales de oro, la penicilina, el captopril, algunos medicamentos. No siempre son drogas que son como sintéticas o para andar ahí en el party bien locochón. También es por medicamentos. Y bueno, las primeras pueden producir una pérdida de proteínas, las sales de oro, más o menos importante por la orina, por la señora Orinuki, que aquí ya se nos está terminando la poderosísima espuma, la señora proteína. Pues bueno, se puede eliminar por la orina, como estábamos diciendo, y esto a consecuencia del acumulo del metal, que son las sales de oro, el mercurio. La segunda de las penicilinas, el captopril, es una nefrotoxina en pacientes con insuficiencia renal. Y en el último, que puede potenciar la proteinuria, que era el poderosísimo y señor captopril. ¿Cómo vamos hasta aquí? Esperemos que esta revisión esté siendo de tu agrado. Vamos a revisar qué son los datos clínicos, señores. Las principales manifestaciones del síndrome nefrótico, te voy a comentar algunas. Que es una proteinuria superior a 3.5 gramos en 24 horas. Y en niños de entre 3 y 3.5 gramos en 24 horas se considera que es una proteinuria de rango nefrótico. En una relación de la concentración de la orina entre la albúmina y lo que es la creatinina. Una hipoalbuminemia inferior a 2.5 gramos por decilitro, que sobrepasa la compensación hepática, es decir, la síntesis proteica en el hígado resulta insuficiente para compensar el bajo nivel de proteínas en la sangre. ¿Sale? Otra que es más común también, o que vamos a hablar después del síndrome nefrítico, y vamos a ver la diferencia entre lo que voy a comentarles, que es el edema. El edema es ocasionado por una hipoalbuminemia y la retención de sodio y agua que está en el cuerpo. Esta contención por la hormona antidiurética. Este edema en el síndrome nefrótico aparece inicialmente en zonas de declives, tales como son las piernuquis. Y en los párpados también se nos empiezan a poner muy inflamados, que decimos tiene edema palpebral, y también puede ocasionarnos algunos problemitas. Cuando ya está en fases muy avanzadas, este edema también se va a extender a las cavidades pleurales y peritoneales, en la ascitis, y ya ocasionando algo que se le conoce como anasarca, que es cuando dicen ya se está desbordando porque está saliendo el agua por todas partes. La hiperlipidemia es consecuencia del aumento también de la síntesis de lipoproteínas de baja y muy baja densidad en el hígado. Está estipulada por la disminución de la presión oncótica y la reducción en la depuración de las VLDL. Estas lipoproteínas son las responsables del transporte del colesterol y de los triglicéridos. Además, hay un incremento de la síntesis hepática en el colesterol. ¿Cuál más vamos a checar? La hipercoagulabilidad, entendida como una mayor predisposición en la formación de trombos sanguíneos, de coágulos, es debida a la disminución de la sangre en la antitotrombina 3 por su pérdida urinaria. La lipiduria o pérdida de lípidos por la orina. Esta señorita orina nos está dando muchos problemas y también nos está dando mucha información. La lipiduria o pérdida de lípidos por la orina es un indicativo de la patología glomerular debido al incremento en la filtración de las lipoproteínas. ¿Cómo podemos decir que vamos a hacer un diagnóstico, señores y señoras? Es una asociación, es algo complejo. Vamos a ocupar lo que es la historia clínica, que se efectúa en una serie de pruebas bioquímicas para llegar al correcto diagnóstico. Vamos a verificar la presencia de la enfermedad primeramente. Primero se realiza un señor análisis, un señor ego, y para ver, vamos a analizar la señora orina para detectar el exceso de proteínas. Pues ya que las personas puede haber una eliminación o no puede haber nada que sea significativo en cuestión de proteínas. También un análisis de sangre para comprobar los niveles de albúmina y la hipercolesteroluremia, hiperlipoproteinemia. ¿Qué más vamos a revisar? Vamos a revisar posteriormente un aclaramiento de la que es la creatinina. Esta creatinina nos va a dar una evaluación de lo que viene siendo
nuestra función renal, la capacidad de la filtración de los glomérulos. La creatinina también es una sustancia, recordemos lo que es un desecho muscular que se vierte en toda la sangre para ser eliminada a través de la poderosísima denelpipirun. Y bueno, vamos a medir los compuestos de ambos líquidos, vamos a valorar la capacidad glomerular a través del filtrado en la sangre, y por último podemos recurrir a una señora biopsia renal como método más específico, y este es invasivo y doloroso para confirmar en el estudio de un anatomopatológico. Que este estudio anatomopatológico, bueno, vamos a ver a qué tipo de glomerulonefritis nos estamos enfrentando y vamos a ver a quién le pertenece esta enfermedad. No obstante, puede ser una práctica en la que se intenta reservar para los adultos, ya que en la mayor parte de los niños que sufren esta enfermedad de cambios mínimos que presenta una tasa de remisión con corticoides de un aproximado 95%, solo está indicada la biopsia en edad infantil, pacientes con corticoresistencia, ya que en su mayor parte padecen glomeruloesclerosis focal segmentaria. ¿Y qué problemuquis nos puede traer? ¿Qué complicaciones nos puede traer? El síndrome nefrótico puede traer consigo una serie de complicaciones para la persona que empieza a padecerlo, que pueden afectar su estado de salud y qué más, su calidad de vida, señores. Nos afecta a la calidad de vida de la persona que empieza con todo esto que estamos hablando aquí. Va a haber trastornos, puede haber unos trastornos tromboembólicos generados especialmente por la disminución de la antitotrombina número triquis en la sangre, encargada de antagonizar la acción de la trombina. La mayor parte de la trombosis tiene lugar en las venas renales, aunque también pueden deberse y darse con menor frecuencia en las arterias. ¿Qué más puede ocasionarnos? ¿Qué otra complicación? Infecciones por el descenso de las inmunoglobulinas en la sangre, la pérdida de proteínas en general y el propio líquido edematoso que actúa como un campo de cultivo son los principales responsables de la susceptibilidad a las infecciones que presentan estos pacientes. La infección más frecuente es la peritonitis, seguida de infecciones pulmonares, cutáneas y urinarias, meningoencefalitis y en los casos más graves una septicemia. Entre los organismos causales que cobran especial protagonismo, que son los reyes de la noche y de la enfermedad, los más comunes son el Streptococcus pseudomonas y el Haemophilus influenzae. ¿Qué otra consecuencia? Bueno, pues la falla renal aguda por la hipovolemia, la salida del líquido vascular y su almacenamiento en los tejidos por esos edemas. Produce menor aporte sanguíneo a los riñones, que deriva en la pérdida de la función renal. El edema de pulmón también, la caída de proteínas y la consecuente disminución de la presión oncótica en la sangre provoca un acúmulo anormal de líquido en el pulmón. Hipotiroidismo también, porque es un déficit de la proteína transportadora de la tiroglobulina. A la hipocalcemia, que es una insuficiencia de hidroxicolocalcefirol, y pues es porque hay una insuficiencia, o no, porque la hipocalcemia no va a haber una fijación de lo que es la vitamina D, puesto que esta vitamina regula la cantidad de calcio en la sangre y su baja concentración conduce a una disminución de este mineral. Por lo tanto, puede haber una deficiencia por la vitamina D. La anemia, que es la anemia hipocrómica, es un déficit de hierro por pérdida de la ferritina, que esta forma se almacena en el cuerpo. Y una malnutrición proteica, la dosis de las proteínas que se pierde en la orina supera la que se está ingiriendo. O sea, por medio de aquí vamos a estar eliminando muchísima proteína, por lo tanto vamos a empezar a tener un estado de desnutrición. Y para concluir, te puedo decir que el pronóstico del síndrome nefrótico bajo tratamiento es generalmente bueno, aunque depende de causas subyacentes como son la edad del paciente, la respuesta a la terapia, lo que ocurre contrariamente con la glomerulonefritis mesangiocapilar, en la que el riñón fracasa antes de los 3 primeros años de la enfermedad.
haciendo esto que se vuelva a veces obligatoria la diálisis y posterior un trasplante. También en general los niños menores de 5 años presentan peor pronóstico que los prepuberales, así como los adultos de más de 30 años en los que hay un mayor riesgo de insuficiencia renal. Su tratamiento del síndrome nefrótico también tiene muy mal pronóstico, especialmente la glomerulonefritis rápidamente progresiva que conduce a una insuficiencia renal aguda en un periodo de pocos meses. Espero que esta información haya sido de tu agrado. Esta es la información que para nosotros como en enfermería nos puede ser de buena y bastante utilidad para el momento en el que estemos atendiendo pacientes con un síndrome nefrótico. Próximamente hablaremos del síndrome nefrítico. Así que me despido de todos ustedes, que son los ganadores. Chao, besos, bye.